La carta de Pablo a los romanos nos enseña algo sobre nuestra confianza en la salvación proporcionada por Dios a través de su Hijo Jesús. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dicho en otras palabras, Jesús es quien mora en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, razón por la cual debemos estar eternamente agradecidos que, cuando estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados, fue Dios quien se plació a darnos vida. Mucho se ha hablado del amor de Dios, un amor insondable, palpable, pero a la vez incomprendido también. Dios nos ama de la misma manera en que un esposo ama a su esposa. Y tengo muy buenas noticias para ti en este día, porque en el reino de Dios no hay solteros. Tú y yo somos la esposa del Cordero, prometido con Dios en un pacto de amor, fidelidad y obediencia. Tratar de describir el inmenso amor de Dios es prácticamente imposible, pero en la historia bíblica hubo un hombre quien vivió en carne propia ese amor, o uno muy similar. Palabra del Señor, que vino a Oseas ben Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam ben Joás, rey de Israel. Muy poco se conoce acerca de este profeta menor, o acerca de su padre Beeri, con la excepción que su nombre, al igual que Josué y Jesús, significan salvación. Oseas profetizó en Israel, cuando el reino estaba dividido en dos. 10 tribus componían el reino de Israel en el norte y Judá y Benjamín en el sur. Oseas, el profeta de quien hablamos, el primero de los profetas menores según el canon bíblico, fue contemporáneo de Isaías y de Miqueas, quienes profetizaron en el reino de Israel en el norte en días del reinado de Jeroboam II. En aquellos tiempos, Israel vivía una relativa calma y prosperidad. Las relaciones diplomáticas con los reinos vecinos eran muy buenas, no habían guerras y el aumento del comercio trajo abundancia al norte. Pero al igual que en nuestros días, cuando comenzamos a ver prosperidad, lamentablemente nos olvidamos de Dios. A Israel le ocurrió lo mismo. Había prosperidad económica, pero corrupción moral y espiritual. No quiero que olvides que Israel era el pueblo desposado con Dios, pero ¿cómo reaccionaba Dios a tal condición del pueblo? El Creador los comparó con rameras, y para que el pueblo pudiera comprender a la perfección su estado pecaminoso, dio una orden al profeta Oseas. El Señor le dijo: Anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. La encomienda que Dios le dio a Oseas iba a marcar su vida para siempre. Como mencioné líneas antes, se conoce muy poco de su familia, pero era seguro que su acción, casarse con una prostituta, iba a marcar su reputación en Israel. Tanto Isaías como Miqueas tenían renombre entre las familias de Israel. Se cree que Isaías era hijo de sacerdotes, y Miqueas, aunque se conoce muy poco también, tuvo un renombre. Oseas, al principiar su ministerio, ya era el esposo de una ramera. Cabe mencionar que la orden de Dios fue dada mucho antes que las profecías comenzaran. Este hombre iba a vivir con el estigma que era el esposo de una cualquiera, de una mujer que se iba con sus amantes por un precio, y no solamente era el matrimonio en sí, pues casi de inmediato esta mujer quedó embarazada, y no de Oseas, pues los 3 hijos que Gomer, su esposa, engendró, todos fueron bastardos, fueron concebidos con un propósito, y el juicio de Dios ante su esposa la ramera está descrito en los nombres de los 3 hijos de Gomer. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor le dijo a Oseas: Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Fue el Señor quien puso el nombre a los hijos de Gomer. Jezreel, el primogénito, anunciaba un inminente juicio a Israel, juicio que Oseas vivió en el año 722 a.C., cuando el rey Sargón II conquistó Samaria, llevándose cautivas a las 10 tribus. La palabra del Señor hace referencia a Jehú, un rey de Israel que tuvo en poco los preceptos de Dios y estableció los suyos propios. La maldad de Israel fue comparada con la soberbia del rey Jehú, y no iba a pasar por alto. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le dijo: Ponle por nombre Lo Ruamá,
porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Lo Ruhamá fue la segunda hija bastarda. Su nombre significa sin compasión. Solamente el creador del matrimonio puede saber cuán dolorosa puede ser una infidelidad. Y es por esa misma razón que el juicio de Dios venía y castigaría de una vez por todas a su esposa, rebajada al nivel de una prostituta. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Dios. ¿Hasta qué punto la corrupción moral de Israel llegó para desatar de tal manera la ira del Dios vivo? ¿Qué fue lo que hizo Israel para ser comparado como una simple prostituta? El apóstol Pedro hace referencia a que nosotros, el pueblo de Dios, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dios no es ningún juguete, y la misma palabra que nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, también nos dice que Dios es un fuego consumidor y que no pasará por inocente al culpable. Dios expone sus quejas. El juicio de Israel no fue en vano. La inmoralidad de Israel es descrita en el capítulo 2 del mismo libro. Decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestra hermana Ruhamá: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como en el día que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos, y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino, que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga que mis amantes me han dado, y la convertiré en matorral, y la devorarán las bestias del campo. Y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios, y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iban tras sus amantes, y se olvidaban de mí, declara el Señor. El pueblo de Israel cometió 3 errores muy grandes que desataron la ira de Dios. Deliberadamente se dejó seducir por sus amantes, usó los dones que Dios le dio para prostituirse, y amó más los deleites del mundo que el gozo que Dios le daba. Las mismas quejas de Dios son las que el profeta con su esposa. Oseas legalmente pudo haber ido donde cualquiera de los sacerdotes y decir: esta mujer está casada conmigo y está prostituyéndose. Aquí están las pruebas, mátenla a pedradas. También pudo abandonarla, pues no olvides que el profeta estaba libre de toda culpa. Pero él no lo hizo así, porque aunque era una mujer despreciable, inmoral, codiciosa, lujuriosa y pecadora, no dejaba de ser la esposa de Oseas, y él amaba por el simple hecho que era su esposa. Si un hombre imperfecto pudo demostrar tal amor, ¿te imaginas el que Dios tiene por su esposa? No se le olvide, querido oyente, que fue Dios quien creó el matrimonio y que la esencia misma de Dios es el amor. Si no has captado el mensaje aún, somos nosotros esa prostituta. Dios, en su juicio, tenía todo el derecho de matarnos por el simple hecho de ser pecadores, pero al mismo tiempo, como lo dijo Pablo, su amor fue derramado en nuestros corazones. Pudiendo obrar con ira, optó por hacerlo con misericordia. Y fue por esa razón que el proverbista escribió:
Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Quiero que pongas atención sobre la forma de proceder de un Dios misericordioso. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Probablemente este 2012 no fue tu año. Quizás lo terminaste mal, ignorando a Dios y deleitándote en tu pecado. Dios prometió en estas líneas de antaño volverte a enamorar, volverte a hablar a tu corazón y establecer una puerta de esperanza en tu vida espiritual. Está invitándote a comenzar de nuevo, no mirando hacia atrás, sino llevándote al desierto y comenzando de cero. Sin la intención de parecer humanista te voy a decir esto. Amado, Dios te desea. De la misma manera que un marido desea a su esposa, Dios quiere tener intimidad contigo. Siempre lo quiso, no porque seas especial, sino porque eres su esposa. Gracia es el término teológicamente aplicado aquí. Un tipo de amor totalmente incomprensible, pero palpable. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. ¿Por qué Dios repitió 3 veces la frase te desposaré? Por la misma razón que fueron 3 los hijos bastardos de Oseas, 3 los juicios de ira establecidos en el capítulo 1, 3 las veces que negó Pedro a Jesús, y 3 los días que estuvo muerto y resucitó venciendo al pecado y a la muerte. Así como fue el juicio, también lo fue su misericordia. Lo abarca absolutamente todo. Dios te invita a comenzar de nuevo y solamente pida una cosa de ti nada más. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarán Ishi y no me llamarás más Baalí. Ishi significa esposo, Baalí significa Señor. Dios nos pide como condición que no le llamemos más Señor, porque de la misma manera se le llamaban a los Baales en aquellos tiempos. Israel tenía la palabra de Dios, la Torá, como ya algo que era rutinario. Era como una religión y se le daba lo mismo si la cumplían o no. Dios nos pide llamarlo su esposo, porque desea que sepamos que nada malo va a ocurrirnos, que estaremos a su lado para siempre y que nada ni nadie podrá separarnos del perfecto amor que es en Cristo Jesús. Este 2013, que recién comienza, ya no más Baalí, porque Cristo es nuestro esposo.